Ahora entonces vamos a continuar con lo que es la parte delantera de la blusa en cuello en V, manga 3/4 y con un ruedo asimétrico. Ahora estamos, queridos amigos, trabajando lo que es la parte delantera. Esta parte, este es el molde de la espalda de la blusa. Nos va a servir también, ¿por qué te digo también? Porque hemos utilizado también el molde básico, ¿cierto? Para realizar este patrón, nos ha servido de plantilla. Ahora esta parte, que es la espalda de la blusa, el molde de la espalda de la blusa, cuello en V, manga 3/4, ahora nos va a servir de plantilla para lo que es la blusa, pero la parte delantera. Me voy a aplicar con unos alfilercitos para que no se mueva. Aquí, ahí le pongo. Te cuento que no está bien. Voy a rehacer. Voy a volver a colocar. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Hasta aquí. Solo vamos a marcar lo que es el escote, lo que es la sisa y un pedacito del costado. Agarro mi marcador y marco lo que es el escote. Le voy a dar, tú sabes, aquí unas lineecitas para ir después con la regla haciendo un trazo bien recto. Y ahí también le voy a dar unas, ¿cómo se dicen? Unas lineecitas. Y hasta ahí. Y con las reglas me de estar ya ayudando para hacer unos trazos perfectos. Saco lo que es los alfileres y levanto por un momento el patrón y como te darás cuenta he marcado lo que es el escote básico y después lo demás ya es lo que es la blusa con sus diferentes desanches para que quede más holgada, ya que es una blusa semi entallada. Mira, ahí tenemos la blusa, lo que es el escote, el hombro, la sisa y un pedacito del costado. Ahora vamos a estar bajando 2 centímetros en paralelo al hombro de la blusa, de la espalda. Bajamos los 2 centímetros, agarramos nuestra cinta métrica. Podemos hacer con este otro color de marcador para que así sea más, se note mucho mejor. Aquí bajamos 2, estoy haciendo unas lineecitas que ahora voy a conectar con ya mi regla. Marco. Ahora vuelvo a usar mi patrón de la espalda de la blusa y vengo aquí, igual vengo, mira, al ras del papel y en el hombro que he trazado en este hombro bajando 2 centímetros, esa paralela, esa línea paralela, ahí me ubico y marco lo que es el escote básico, marco lo que es el escote ahora sí de la blusa y marco lo que es el ancho del hombro. Muy bien, entonces ahora vamos a estar trabajando lo que es el escote. Yo cuando he tomado la medida a mi clienta le he tomado el largo del hombro de aquí, no de aquí. Entonces he marcado 22 centímetros y es por eso que no he querido cortar. Ahora sí ya no me sirve, enseguida voy a cortar todo esto. Y digo 22 centímetros, 22. Pero te comento que vamos a estar aquí haciéndole un pellizquito al patrón enseguida, así, para que no se nos desboque una pincita que ve dirigida hacia el busto, hacia la punta del busto. Entonces yo solamente te estoy dando un ejemplito, pero lo vamos a hacer. Entonces si voy a hacer un pequeño pellizco, ya no daré pues 22. ¿No? Voy a tratar de dar 22,5 por lo menos, porque me va a coger, ¿cierto? Aquí, 22,5 mínimo. Entonces estoy haciendo eso, 22,5. Ahora sí voy a marcar el escote, pero te digo, voy a hacerlo desde
escote de la blusa, aquí. Una cosa es que medio de acá a acá, pero otra cosa es que voy a, ahora sí, conectar el escote de la blusa del hombro con el escote aquí del pecho. Mira, ¿cierto? Ese es. Bien suavito, pero tiene una ligera y tenue curva, bien suavecita, porque yo he trazado con esto. Muy bien. Es la parte semicurvita de esta regla de cadera, diríamos, ¿no? Ahora sí vamos a hablar lo que es la pinza de busto que hemos hecho acá, que hemos un poquito, hemos, ¿cómo se diría? Analizado. Y hemos quedado nosotros que vamos a trabajar con estos 5 centímetros de el aguante de la pinza. ¿A qué me refiero? Ahora sí necesitamos todo lo que son las medidas de la blusa y ahora vamos a estar trabajando con el largo al busto y la separación de busto, que están aquí. Largo y separación. Largo al busto, largo bajo el busto y separación. Sí, todo esto nos va a servir para ahorita trabajar con lo que es la pinza de busto. Según nosotros hemos quedado, vamos a darle 5 centímetros a nuestra pinza de busto. ¿El busto dónde? Queda pues de aquí al costado, vamos a estar cerrando la pinza para darle esa flojedad, esa bolsa al busto, para que ahí se acomode. Entonces voy a bajar 5 centímetros de aquí, de la sisa. 5 centímetros voy a bajar. Voy a estar bajando 5. De este punto, de esta intersección, 5. A esos 5 agarro nuevamente mi patrón. Igual, aquí al ras del papel, que es la línea con la que hemos estado trabajando, busco los 5 aquí al costado y me acomodo, cosa que esté exactamente en su lugar, aquí, tanto aquí, bien rectito, y tanto aquí, en este punto, que hemos bajado los 5 centímetros, ¿no? Ahora sí, puedo agarrar unos pesitos, o en este caso yo por favor unos alfilercitos me voy a poner, porque no quiero que se mueva ahora sí mi papel, unos minutitos, porque tengo que delinear el perímetro de lo que queda de la blusa, que falta, ¿no? Aquí un pedazo de costado, la cintura, la cadera y el largo de la espalda, aunque no va a ser su largo, tú sabes que adelante es otro largo, es más corto y además viene en cola de pato la espalda y eso vamos a hacer enseguida, pero tengo que marcar, tengo que tener una referencia, ¿no? Entonces este es el costado que falta, estoy haciendo así unas líneas, tú sabes que lo vamos a hacer con su regla ya enseguida, que es más sencillo, y sigo aquí, y aunque sé que no es este largo, tengo que marcar nomás y buscar aquí también lo que es la cintura, ¿no? Levanto así como espiando y marco esta línea de cintura para que enseguida nos sirva también de referencia, ¿no? Sí o sí tenemos que encontrar la cintura. Y ahí saco los alfileres y me estoy haciendo a un lado estos alfileres. Ahora sí levanto el patrón y termino de marcar lo que es la blusa. Ahora marcamos el costado. Mira, así. También marcamos lo que es la cadera. Bien suavecita la línea de cadera. Y también marcamos lo que es esta línea de largo total. Le marcamos lo que es la cintura. Eso es. Muy bien. Entonces tenemos ahí la blusa delantera. Pero si tú ves aquí no tenemos la pinza de busto que viene de costado. Entonces ahorita estos 5 centímetros vamos a hacer perder aquí. O sea, no vamos a hacer perder, sino que va a ser una flojedad que se va a dar al busto. Ahí se va a poder descansar el busto, ¿no? Muy bien. Entonces para eso tenemos que encontrar la medida de largo al pezón y la separación de pezón a pezón. Largo al busto dice aquí. Largo al busto dice. A ver, no encuentro. Largo al busto hasta la punta es 30. Este es.
así vamos por aquí, así, miren, 30. Y separación de pezón a pezón es de 19. Muy bien. 30 y 19. ¿Esto de dónde sale? Del hombro, si recuerdas, ve a ver las medidas que hemos tomado, que hemos hecho con cinta, incluso encima de nuestra modelo. Seguramente aquí arribita va a estar el video. Muy bien, con una tarjetita. Entonces vengo aquí del hombro también, el hombro. No de cualquier lugar, sino del hombro del escote básico. Dice 30, pongo aquí mi wincha, el comienzo, y dice que es 30. Aquí lo tengo los 30 centímetros. Muy bien. Y puedo hacer incluso una escuadra, puede ser una línea aquí, porque tengo que buscar el punto, ¿no? Abriendo después de aquí a aquí. Puedo hacer una línea aquí. Muy bien. Y digo, su separación de pezón a pezón es de 19. La mitad de 19 es 9,5. Solo estamos haciendo mitad de patrón. Entonces 9,5. Esa es la punta. Miren. Esa es la intersección del pezón. Pero en este caso, 2,5. ¿Por qué 2,5? A ver. ¿Por qué 5, no? 2,5 más 2,5 nos da 5. ¿Y cuánto le hemos dado a la copa de busto? 5 centímetros. Entonces, son los 5 centímetros. Lo que pasa es que este escote tiene que ir directamente al pezón. No puede ir a otro lado. Entonces voy a volver a hacer esto. Y voy a abrir todo esto. Voy a estar abriendo ahorita. Muy bien. Entonces voy a pegar nomás esta parte. Todo esto. Muy bien. Y también esto. ¿Por qué? Les voy a contar por qué enseguida. Es nomás que hagamos hasta el final y en la tela marquemos más atrás. Muy bien. Aquí marcaremos nomás hasta el final. No nos va a salir como tiene que ser. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora sí voy a volver y cortar lo que hace rato habíamos cortado. Listo. Entonces corto aquí. Esta parte que hemos marcado va a salir. Sale. O se nos voy a cruzar mejor. Ahí cruzo. Allá tendría que estar abierto, pero bueno. Cruzo. Y si ves aquí se ha movido, ¿no? Esta línea. Se ha movido el escote en B. No importa, se puede volver a rectificar. Pego esta parte. Pego también todo esto. Y ahora volvemos nomás y rectificamos el escote. Rectificamos y le podemos incluso dar un poquito más una redondez un poquito más marcada. Aquí miren. Hacia el escote. Ahí. Ya está. Ya tenemos el escote ahora sí, donde tiene que ser. También te comento que la sisa, por el movimiento de los brazos, tiene que haber aquí. Tiene que ser más cavado, o sea, más cortado, más chico esta parte. Yo siempre te voy a hablar de la palabra cavado. Y te vas a ir dando cuenta ya poco a poco. Aquí me refiero, en esta parte. Ahí. Pero esta parte, digamos que vamos a... Ahí. Ahí. Todo esto era lo que era la espalda. ¿Muy bien? Pero nosotros estamos hablando ahorita de la delantera. También vamos aquí a hacer la pinza. Esta pinza se va a coser. Y se va a coser planchada hacia abajo. Se va a coser, no va a salir. No es corte princesa esto. Se va a coser hacia aquí. ¿Sí? Yo voy a coser y voy a decir, así es el papel, se rompe, ¿no? Voy a coser hacia aquí. Puedo agarrar con alfileres porque esto se va, solo necesitamos por un momento que esté cerrado así, porque después en tela se corta abierto. Entonces voy a decir que se cierra esto como si estuviera ya cosido. Hago esta operación, ¿no? Ahí. Y me va a faltar en este costado, miren. Vuelvo a marcar hasta la mitad del tronco, me refiero entre la cintura y la sisa, hasta la mitad, hasta ahí. Miren.
Y recién por eso no he cortado el costado. Corto lo que es esto, el costado. Ahora sí, solo el costado. No estoy cortando el doblez porque enseguida vamos a ver el doblez. Tú sabes que es simétrico. Vengo por aquí y corto recién. Y si abrimos, miren. Mire cómo nos sale, ¿cierto? Por eso no he cortado hace rato lo que era el costado. Ahora ya te das cuenta por qué. La sisa voy a cortar nomás, también el escote, miren, el escote. Tú sabes que estos dos que he bajado, el que vale es este, ¿no? Esta línea paralela. A continuación corto nomás lo que es la sisa. Queridos amigos, por favor suscríbanse, denle un like al video y por favor revisen las novedades que va a haber en el botón de miembros donde dice unirse. Entonces ya tenemos nuestro patrón, ahí el delantero. Esto se nos está enroscando, así un poquito, ya está. ¿Qué nos falta? Mis queridas y queridos amigos, nos falta lo que es el ruedo asimétrico. Voy a levantar un minutito esto, pero no me voy a olvidar del largo del largo delantero, miren. Largo de la blusa delantero es de 60. Vamos a medir. Denme un minutito, me voy a levantar esto y esto. Voy a levantar por acá. Y ahora sí tenemos todo el campo libre, miren. Esto voy a pasar aquí. Miren, hasta aquí es el largo de la blusa, de lo que es la parte espalda. Hasta aquí, miren. Si vemos esto y cerramos esto, porque vamos a cerrar, ¿no? Hacia abajo planchamos. Hacia abajo. Así. No, miren, no sé qué pasó, pero bueno, vamos a cortar igual. Hacia abajo. Ahora sí, ¿no? Hacia abajo. ¿Está bien? Ya, entonces voy a cerrar otra vez. Así se van a dar cuenta lo que estamos aquí realizando. Voy a cerrar con el alfiler porque así va a ir cosido. Esto también hacemos volar nomás un poquito. Ya está. Entonces, si tú ves, esto es igual, ¿no? El costado con el otro costado coinciden aquí, coinciden. Pero según dice el largo delantero, ¿dónde está la wincha, por favor? Es de 60 centímetros. A ver, ¿qué es? ¿Qué dice esto? Voy a ver. Enredado esto. Muy bien, 60 dice. Si recuerdas, el largo es aquí arriba, ¿no? Porque es más arribita. El escote está aquí, hemos abierto ¿cuánto aquí? 3,5, ¿no? Entonces allá estoy midiendo un poquito en el aire, porque estoy midiendo los 60 centímetros, ¿no? De la blusa. ¿Y dónde nos queda? Aquí te cuento. Nos queda 2 centímetros más arribita. 2. Estos 2 lo vamos a hacer ahí. Muy bien. Es poco. Yo creo que en la prueba va a ser más. ¿Ya? 2 centímetros. 2 centímetros. ¿Ya? Entonces, nuestra blusa yo creo que va a ser más porque muy poquita es esa colita. A ver, veremos. ¿Ya? Y subo 2, porque 2 dice, ¿no? Y recién bajo esta pequeña colita de pato. ¿Cierto? Y eso es, ahora sí, es posible que sea más arriba esta blusa, 1 centímetro más me parece que va a ser, pero conviene siempre que sea más grande, ¿ya? Entonces no le hago yo nada más que en la prueba vamos a estar revisando si es cierto esto. Entonces si ustedes ven, como les dije, una pequeña suave cola de pato, que seguramente en la prueba se va a estar rectificando. Corto también este escote, ya no me sirve, me servía para hacer la parte delantera. Y ahí tenemos, sí, lo que es la parte de la espalda y la delantera de nuestra blusa. Un pequeño gran detalle
Aquí, como ves, vamos a coser hacia abajo la pinza. Igual, cuando estemos cosiendo en la tela, si tú ves, hacia abajo, ¿no? Se va a desplazar. También, otro tema, aquí, por ejemplo, si tú ves, se tiene aquí la forma del busto. Aquí, ¿no? Tenemos la forma del busto. Y estamos en el molde cerrando hasta la punta. Pero tú sabes que vamos a coser ya en tela hasta aquí. Más atrás de 3,5, 4 centímetros, ¿no? Más atrás. Voy a sacar estos alfileres porque quiero que observes algo muy importante. Saco los alfileres, ¿no? Y ves cómo está esta puntita, ¿no es cierto? Aquí está saliendo como 1 centímetro, te cuento. 1 centímetro, falta 1 milímetro, deben ser 9, 8,5 milímetros. Que si tú le das de costura 1 centímetro porque estás haciendo blusas por cantidad con el core, como se diría en industria textil, no lo que es alta costura, sino en costura industrial. Entonces, no, aquí sí que pecaste, ¿no? Si cortaras de 1000 blusas, chao, las 1000 blusas va a ser, no chao, pero va a ser un poco complicado y va a tomar tiempo estar tratando de solucionar esta parte al coser o al overlockear, por ahí es puro overlock también. Hemos dicho que vamos a coser más atrás. Si tú te das cuenta, bueno, espero te des cuenta, aún nuestro molde no está plano, sigue, aquí tiene una pequeña, todavía aquí, un poquito está alzado por el tema que hemos cerrado aquí el escote. Entonces, eso tenemos nuestro, el molde tiene que ser plano, plano. No podemos hacer esto, no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a abrir por acá. Y vas a ver cómo hay por acá, hasta la punta, ¿no? ¿Ves cómo este ángulo que hemos cerrado se abre aquí? Aplanamos bien y se abre aquí. Si no notas, voy a venir por acá. Tengo una hojita aquí, ¿ves? Entonces, incluso yo voy a hacer esto, mira. Agarro este ángulo del cuello que hemos cerrado en el escote, se ha trasladado por aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? No puedo perder eso porque simplemente se ha ido a otro lado. Y voy a estar compensando sin perder de vista, que esté plano el molde. Entonces, ahí. Entonces, ese pedazo más por atrás voy a cortar, ¿no? Muy bien esta hojita, este pedazo, aquí, guardando. Ahí. Eso es, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta aquí, ya no son 5 centímetros de pinza, ya no. Ahora son 6 centímetros de pinza, porque este ángulo que es cerrado se ha pasado por acá. Entonces, ya buscaré yo ahora sí, nuevamente, el centro de la pinza. Este marcador no nos va a dar, buscaremos un rojito para que sea más, se note y te des cuenta. Entonces ahora yo estaré buscando la mitad sería aquí, y también iré hasta la mitad, aquí también. No, la punta no se va a mover del pezón, sí, eso sí que no. Entonces ahí, y puedo volver nomás a cerrar y llevar mi pinza hasta acá. Muy bien, ahí. Y nuevamente puedo yo dar este corte. Miren, doy la vuelta mejor, por favor. Si no, no puedo. Ahí. Si tú ves, mira, este pedacito más he añadido como 2 milímetros acá. Claro que aquí me falta, pero voy a terminar acá, ¿no? Incluso puedo yo terminar de pegar así. Yo no me aventuro a dejarlo así. Es mejor hacer todo en molde, y no tener ahí una sorpresita, porque uno se olvida. Muy bien. Ahí vuelvo a cortar y mira, ahora sí, ¿no? Tenemos un pequeño aquí brillito, ¿no? Todo esto más no se ha aumentado, se ha compensado este ángulo, todo esto. Si tú ves, ahora como te dije, ya no tenemos 5 sino 6, pero por el tema que hemos cerrado aquí,
este ángulo en el escote. Eso es bien importante esta parte. Espero que, bueno, continuemos con lo que es ya después el tendido de la tela, el tizado y, bueno, tú ya sabes que todavía nos falta el proceso de la blusa. Nos vamos a estar viendo enseguidita. Mis queridas y queridos amigos, vamos a estar continuando con lo que es la manga de la blusa, también la vista de la blusa, de la parte delantera, en lo que es aquí el trazado de la espalda y la delantera de nuestra blusa. Ya hemos acabado hasta este punto. Has visto que hemos analizado y razonado, ¿no? Para realizar esto del busto, el aguante, cuántos centímetros darle al busto, cómo evitar que se desboque el escote. Entonces, esos son los consejos que te estoy dando hasta aquí. Entonces, nos vamos a estar viendo en el próximo video de la blusa cuello en V, manga 3/4. Hasta la próxima, queridos.